Hablar del deseo sexual es entrar en un territorio donde las máscaras caen sin esfuerzo. No es una conversación cómoda ni superficial, porque el deseo no responde a lo que aprendiste que debería gustarte, sino a lo que realmente vibra dentro de ti. Cuando el deseo aparece, no pide permiso a la lógica, a la moral, ni a la imagen que sostienes frente al mundo. Simplemente surge. Y en ese surgimiento hay una verdad cruda. El deseo funciona como un espejo interno que refleja quién eres cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos ni juicios externos. El deseo no es solo una reacción física, es una síntesis de tu historia emocional, de tus experiencias tempranas, de tus heridas abiertas y de tus anhelos más profundos. Aquello que despierta tu excitación habla de lo que buscas, de lo que temes y de lo que necesitas integrar. No se trata únicamente de cuerpos o situaciones, sino de símbolos. Cada atracción encierra un mensaje oculto sobre tu relación contigo misma y con el mundo. Por eso el deseo no se equivoca. Señala con precisión quirúrgica aquello que tu mente racional intenta ordenar, justificar o esconder. Cuando observas tu deseo sin juzgarlo, empiezas a notar patrones. Notas que ciertas energías te atraen, que determinadas actitudes encienden algo en ti, que algunas dinámicas te resultan irresistibles, aunque luego te generen conflicto. Ahí el espejo se vuelve más nítido. El deseo revela lo que todavía no ha sido resuelto, lo que busca expresión o lo que pide ser reconocido. No aparece para complacerte, aparece para mostrarte. Existe una diferencia profunda entre el deseo auténtico y el deseo aprendido. El primero nace desde el cuerpo, desde una respuesta inmediata y casi animal. El segundo nace desde la expectativa social, desde lo que se supone que debería gustarte, desde lo que te dijeron que es correcto desear. El conflicto interno comienza cuando ambos no coinciden, y es en ese choque donde se revela tu verdadero estado interno. Cuánto te permites sentir, cuánto te censuras, cuánto negocias tu autenticidad para encajar. El deseo también expone tu relación con la intimidad. Muestra si te permites ser vista o si necesitas esconderte incluso cuando te entregas. Revela si asocias placer con seguridad o con riesgo, con libertad o con culpa. Muchas veces el deseo se convierte en el único espacio donde la verdad se filtra, porque en el placer bajan las defensas y el control se debilita. Allí, sin esfuerzo, aparece lo que realmente habita en ti. Mirar el deseo de frente requiere valentía, no para actuarlo todo, sino para entenderlo, porque ignorarlo no lo elimina, solo lo empuja al inconsciente, donde se manifiesta de formas más confusas. Cuando no se escucha el deseo, este se transforma en insatisfacción, repetición de vínculos similares o sensación de vacío. El espejo sigue ahí, pero cubierto de niebla. Entender que el deseo revela quién eres no significa reducirte a él, sino reconocerlo como una fuente de información poderosa. Es una brújula interna que señala zonas de tu identidad que aún no han sido exploradas conscientemente. Cuanto más honestamente lo observes, más claro se vuelve el mapa interno. No para juzgarte, sino para conocerte. El deseo no te define por completo, pero sí te desnuda emocionalmente. Te muestra sin adornos, sin discursos y sin excusas. En ese reflejo hay incomodidad, pero también libertad, porque cuando reconoces lo que tu deseo revela, dejas de vivir en contradicción contigo misma. Y ese acto de honestidad es el primer paso hacia una identidad más integrada, más consciente y más real. Aquello que te atrae cuando nadie te observa es una de las confesiones más sinceras de tu mundo interno. No es lo que muestras, ni lo que defiendes en una conversación, ni lo que afirmas desear cuando hay miradas encima. Es lo que aparece en silencio, en la intimidad de tu mente y de tu cuerpo, cuando no hay necesidad de justificar nada. Ese deseo silencioso no busca aprobación, simplemente existe, y por eso mismo es tan revelador. La atracción íntima no nace de la nada, se construye con recuerdos emocionales, con experiencias tempranas, con carencias no nombradas y con momentos donde sentiste intensidad, seguridad, abandono o poder. Cuando algo te atrae profundamente, no es solo por lo que es, sino por lo que representa para ti. A veces es la promesa de protección, otras veces la posibilidad de perder el control, de ser vista, de ser deseada sin condiciones,
o incluso de repetir una emoción conocida, aunque haya sido dolorosa. En ese espacio privado, el deseo se vuelve honesto porque no necesita coherencia social. Puede contradecir tu discurso, tus valores conscientes o la imagen que construiste de ti misma. Y ahí aparece la incomodidad, darte cuenta de que lo que te excita no siempre coincide con lo que dices querer. Esa discrepancia no es un error, es información. Muestra una división interna entre lo que aprendiste a hacer y lo que realmente sientes. Cuando observas qué tipo de energía te atrae, no solo personas, sino actitudes, dinámicas, formas de mirar, de hablar, de tomar iniciativa, empiezas a ver un patrón emocional. Tal vez te atrae la firmeza porque anhelas estabilidad, tal vez el misterio porque necesitas sentir profundidad, tal vez la intensidad porque confundes emoción con conexión. El deseo actúa como un lenguaje simbólico, no habla literal, habla en sensaciones. Lo que te atrae en secreto también revela tu relación contigo misma. Si deseas ser perseguida, quizás hay una parte tuya que aún necesita validación externa. Si te atrae tomar el control, puede haber un impulso de autoafirmación que no siempre te permites en otros ámbitos. Si te excita la distancia emocional, tal vez aprendiste a desear sin esperar demasiado. El deseo no juzga estas inclinaciones, solo las expone. Muchas personas intentan corregir su deseo en lugar de comprenderlo. Lo reprimen, lo maquillan o lo sustituyen por versiones aceptables, pero el deseo auténtico no se deja domesticar con facilidad. Cuando no se le escucha, reaparece de forma insistente, a veces más intensa, a veces más confusa. Por eso, mirar lo que te atrae cuando estás sola es una forma de autoconocimiento radical. Te obliga a ver sin filtros. En ese espacio sin testigos, el deseo muestra tu verdad emocional actual, no la idealizada. No habla de lo que deberías querer, sino de lo que hoy te mueve. Y aunque esa verdad pueda incomodarte, también es una oportunidad, porque solo aquello que se reconoce puede transformarse. Ignorar el deseo no te hace más libre. Comprenderlo, sí. Aceptar lo que te atrae en silencio no significa obedecerlo ciegamente. Significa entender qué parte de ti está hablando a través de esa atracción. Cuando haces ese ejercicio, dejas de pelear contigo misma y empiezas a integrar. El deseo deja de ser un enemigo oculto y se convierte en un mensajero. Y cuando escuchas el mensaje sin miedo, te acercas un poco más a quien realmente eres. El deseo y el poder personal están entrelazados de una forma más profunda de lo que suele admitirse. Cada vez que el deseo se activa, también se activa una relación con el control, la entrega, la afirmación o la renuncia. No deseas desde el vacío, deseas desde la posición interna que ocupas frente a tu propia fuerza. Por eso, observar cómo deseas es observar cómo te posicionas frente al poder en tu vida. Cuando el deseo nace desde la necesidad de ser elegida, validada o confirmada, revela una relación frágil con el propio valor. No es que el deseo sea falso, es que está cargado de una búsqueda externa de reconocimiento. El cuerpo se excita, sí, pero detrás de esa excitación hay una pregunta silenciosa: ¿soy suficiente? En cambio, cuando el deseo surge desde la plenitud, no pide pruebas. Se expresa con naturalidad, sin urgencia ni ansiedad. La diferencia no está en el objeto del deseo, sino en el lugar interno desde el cual deseas. El deseo también muestra cómo manejas el control. Si te excita dominar, dirigir o marcar el ritmo, quizá hay una parte de ti que necesita reafirmar su autonomía, su capacidad de decisión, su presencia. Si te atrae rendirte, soltar o dejarte llevar, puede ser una forma de descansar del control constante que ejerces en otros aspectos de tu vida. Ninguna de estas expresiones es superior a la otra. Ambas hablan de un diálogo interno con el poder, con la responsabilidad y con el permiso de sentir. Hay deseos que nacen de la fuerza y otros que nacen de la carencia. El cuerpo puede responder a ambos, pero la sensación interna es distinta. El deseo que nace de la fuerza se siente expansivo, vivo, consciente. El que nace de la carencia suele ir acompañado de urgencia, apego o miedo a perder. Reconocer esta diferencia es clave, porque te permite entender si estás eligiendo desde tu centro o reaccionando desde una herida. El deseo revela también cuánto te permites ocupar espacio. Cuando te reprimes,
Cuando minimizas lo que sientes o cuando te adaptas constantemente a lo que el otro espera, tu deseo suele volverse confuso o intermitente, no porque haya desaparecido, sino porque no encuentra un lugar seguro para expresarse. En cambio, cuando te autorizas a sentir sin pedir permiso, el deseo se vuelve más claro, más estable, más honesto. El poder personal no consiste en imponer, sino en permitirte ser. Muchas veces se confunde el deseo intenso con poder, cuando en realidad puede ser dependencia emocional disfrazada de pasión. El deseo que te desarma por completo, que te quita el eje y te hace traicionarte, no es señal de conexión profunda, sino de un desequilibrio interno. El deseo sano no te reduce ni te fragmenta, te amplifica, te conecta contigo, no te borra. Tu forma de desear muestra cómo negocias tus límites. Si cruzas los tuyos para mantener el deseo del otro, estás entregando poder. Si bloqueas todo impulso por miedo a perder el control, también lo estás haciendo. El equilibrio aparece cuando puedes sentir intensamente sin dejar de estar presente en ti. Ahí el deseo deja de ser una fuerza que te arrastra y se convierte en una energía que eliges canalizar. Comprender la relación entre deseo y poder personal te devuelve soberanía. Ya no eres esclava de lo que sientes ni enemiga de tus impulsos. Empiezas a ver el deseo como una expresión de tu energía vital, no como una amenaza. Y cuando eso ocurre, el deseo deja de dominarte o de esconderse, se alinea contigo. En ese punto, no solo deseas con más claridad, sino que te reconoces como alguien que elige desde la conciencia, no desde la carencia. El cuerpo es el territorio donde la verdad se manifiesta sin intermediarios. Puedes convencerte con argumentos, sostener narrativas coherentes y explicar tus elecciones con lógica impecable, pero cuando el cuerpo responde, lo hace desde un lugar que no negocia con la mente. La excitación, el rechazo, la tensión o la apertura aparecen antes de cualquier razonamiento. Por eso el cuerpo no sabe mentir, reacciona desde lo que realmente sientes, no desde lo que intentas ser. Mientras la mente construye justificaciones, el cuerpo registra experiencias. Guarda memorias emocionales, asociaciones invisibles y aprendizajes antiguos que siguen activos incluso cuando crees haberlos superado. Un gesto, un tono de voz, una presencia determinada pueden activar o apagar el deseo sin que sepas explicar por qué. Esa respuesta corporal es información pura. No es capricho ni debilidad. Es una lectura inmediata de seguridad, amenaza, afinidad o desconexión. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Recuerda cómo se sintió el cuidado, la ausencia, la intensidad, el abandono, la validación, y responde en consecuencia. Por eso a veces te sientes atraída por algo que no tiene sentido o rechazas lo que en teoría debería gustarte. El cuerpo no responde a teorías, responde a huellas emocionales. Escucharlo es escuchar una historia más antigua que tus palabras. Cuando ignoras esas señales corporales, aparece la disonancia. Te fuerzas a desear lo que no te enciende o a apagar lo que sí lo hace. Con el tiempo, esa desconexión genera confusión, apatía o una sensación vaga de vacío. No porque haya algo mal en ti, sino porque has dejado de habitar tu propio cuerpo como fuente de verdad. El deseo se vuelve débil o caótico cuando no es escuchado. El cuerpo también señala límites. La falta de excitación, la incomodidad física, la tensión repentina no son fallos, son mensajes. Indican que algo no está alineado contigo, aunque aún no puedas nombrarlo. Aprender a respetar esas señales es un acto profundo de autocuidado. No todo rechazo es miedo, ni toda excitación es deseo consciente. El cuerpo habla, pero necesita que aprendas a escucharlo con atención y sin juicio. Escuchar el cuerpo no significa obedecer cada impulso, sino reconocerlo. Hay una diferencia entre sentir y actuar. Cuando reconoces lo que tu cuerpo expresa, recuperas elección. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a decidir desde un lugar más integrado. El cuerpo deja de ser una fuerza que te traiciona y se convierte en un aliado que te orienta. En la intimidad, esta escucha se vuelve aún más clara. Cuando baja el control, cuando no estás actuando un papel, el cuerpo responde con una honestidad brutal. Ahí se revela si estás presente o ausente, si te sientes segura o en alerta,
si estás entregándote o protegiéndote. No hay discurso que tape esa verdad. El cuerpo siempre encuentra la forma de expresarla. Reconciliarte con tu cuerpo es reconciliarte con tu deseo. Es aceptar que no todo pasa por la mente y que no toda verdad es cómoda. Pero en esa aceptación hay libertad, porque cuando confías en las señales corporales, dejas de traicionarte en silencio. El cuerpo no te sabotea, te informa. Y cuando aprendes a leer ese lenguaje, el deseo deja de ser confuso y empieza a convertirse en una guía honesta hacia una relación más auténtica contigo misma. Las repeticiones en el deseo no son accidentes ni simples coincidencias. Cuando una misma dinámica, un mismo tipo de persona o una misma sensación aparece una y otra vez en tu vida íntima, hay algo más profundo intentando llamar tu atención. El deseo insiste donde hay una historia inconclusa. No repite por capricho, repite porque hay un mensaje que aún no ha sido comprendido del todo. Muchas personas creen que eligen libremente aquello que desean, sin notar que, en realidad, el deseo suele seguir rutas conocidas. El cuerpo y la psique buscan lo familiar, incluso cuando lo familiar fue doloroso, no porque busquen sufrir, sino porque lo conocido ofrece una ilusión de control. Repetir un patrón es, muchas veces, un intento inconsciente de cambiar el final de una historia pasada. El deseo se convierte así en un escenario donde la mente intenta reescribir lo que una vez no pudo resolver. Cuando te atraen reiteradamente personas emocionalmente inaccesibles, por ejemplo, puede haber una antigua experiencia de amor condicionado o distante que aún busca reparación. Cuando la intensidad extrema se vuelve el principal detonante del deseo, quizás aprendiste a asociar amor con adrenalina, tensión o incertidumbre. Cuando la sumisión o el exceso de entrega se repiten, puede haber una confusión entre vínculo y sacrificio. El deseo no inventa estos guiones, los revela. Estas repeticiones no deben verse como fallos personales, sino como mapas. Cada patrón señala una zona sensible de tu mundo interno, algo que quedó congelado en el tiempo emocional y que sigue buscando expresión. El problema no es el deseo en sí, sino no darte cuenta de por qué aparece siempre en la misma forma. Mientras el patrón no se hace consciente, el deseo lo seguirá reproduciendo con distintos rostros, pero con la misma esencia. Hay una diferencia fundamental entre repetición y elección. La repetición es automática, reactiva, casi hipnótica. La elección nace de la conciencia. Cuando empiezas a observar tus patrones sin vergüenza ni culpa, algo se desbloquea. El deseo deja de ser una fuerza que te arrastra y empieza a convertirse en una señal que puedes interpretar. No para negarlo, sino para comprender qué parte de ti está pidiendo atención. El deseo repetitivo también puede señalar un potencial no integrado. No todo patrón nace de una herida. Algunos nacen de una fuerza que aún no ha encontrado una expresión madura. Tal vez te atrae la intensidad porque hay una energía vital poderosa en ti que no has canalizado en otros aspectos de tu vida. Tal vez buscas ciertos rasgos porque representan cualidades que deseas desarrollar en ti misma. El deseo no solo busca sanar, también busca expandir. Observar las repeticiones exige honestidad radical. Implica dejar de culpar al azar, a los otros o al destino y empezar a preguntarte qué te resulta tan familiar en esa dinámica. ¿Qué emoción se activa? ¿Qué parte de ti se siente viva ahí? ¿Qué precio pagas cada vez que el patrón se repite? Estas preguntas no buscan castigarte, buscan devolverte poder. Cuando reconoces un patrón, no desaparece de inmediato, pero pierde fuerza. La conciencia rompe el automatismo. El deseo ya no opera completamente desde el inconsciente. Empieza a dialogar contigo, y en ese diálogo surge una posibilidad nueva. Elegir diferente sin negarte. Honrar lo que sientes sin quedar atrapada en lo mismo. Las repeticiones del deseo no te definen, pero te señalan. Son huellas de tu historia emocional y al mismo tiempo puertas hacia tu transformación. Cada vez que ves el patrón con más claridad, recuperas una parte de ti que antes estaba secuestrada por la repetición. El deseo deja de ser un ciclo que se cierra sobre sí mismo y empieza a convertirse en un camino. Un camino hacia una versión más consciente, más libre y más íntegra de quien realmente eres. Existe una tensión silenciosa entre lo que realmente deseas y lo que aprendiste que deberías desear. Esa fricción
no siempre es evidente, pero atraviesa gran parte de la vida íntima. Desde muy temprano se instalan expectativas sobre cómo debe sentirse el deseo, hacia quién debería dirigirse, en qué forma debería expresarse y hasta en qué intensidad es aceptable. Con el tiempo, esas normas se interiorizan tanto que muchas veces ya no sabes si lo que sientes nace de ti o de un guión aprendido. El deseo auténtico suele ser directo, visceral y a veces incómodo. No siempre encaja con la imagen que construiste de ti misma ni con la identidad que sostienes ante los demás. Por eso muchas personas aprenden a negociar con su deseo. Lo suavizan, lo justifican, lo redirigen o lo reprimen para no salirse del molde. Esa adaptación constante tiene un costo interno. Cada vez que eliges lo esperado por encima de lo sentido, una parte de ti se va silenciando. La expectativa social no solo dicta qué es deseable, sino también qué es correcto desear. Define roles, jerarquías, fantasías permitidas y otras que deben permanecer ocultas. Cuando tu deseo no coincide con ese marco, aparece la culpa, la vergüenza o la autoexplicación excesiva. Empiezas a preguntarte qué está mal en ti, en lugar de preguntarte de dónde viene esa norma que te exige censurarte. Esta desconexión se vuelve evidente cuando notas que aquello que en teoría debería atraerte no despierta nada en tu cuerpo, mientras que lo que realmente te enciende no siempre es lo que mostrarías en público. Ahí se revela la distancia entre tu deseo vivido y tu deseo performado. Uno es real, el otro es una adaptación, y sostener esa división durante mucho tiempo genera confusión, apatía o una sensación persistente de no estar del todo presente en tu propia vida íntima. El deseo auténtico no busca aprobación, busca expresión. Cuando se lo encierra dentro de límites ajenos, pierde claridad y fuerza. No desaparece, pero se distorsiona. Puede aparecer en forma de fantasías secretas, atracciones contradictorias o elecciones que no logras explicar racionalmente, no porque estés perdida, sino porque tu deseo está intentando sobrevivir dentro de un marco que no lo representa. Reconocer esta tensión no significa rebelarte contra todo ni actuar cada impulso. Significa distinguir qué parte de lo que deseas nace de ti y qué parte responde a una expectativa externa. Esa distinción es un acto de soberanía interna. Cuando te permites sentir sin corregirte de inmediato, empiezas a recuperar una relación más honesta contigo misma. El deseo deja de ser una fuente de conflicto y se convierte en un espacio de verdad. Aceptar tu deseo auténtico puede generar miedo, porque implica soltar ciertas máscaras. Implica admitir que no siempre encajas, que no siempre respondes al ideal, que tu mundo interno es más complejo de lo que aprendiste a mostrar. Pero en esa aceptación hay alivio. Dejas de gastar energía en sostener una versión domesticada de ti misma y empiezas a habitarte con más coherencia. El deseo no necesita ser exhibido para ser válido, necesita ser reconocido. Cuando lo haces, incluso si decides no actuarlo, algo se ordena por dentro. La expectativa social pierde poder y tu voz interna gana espacio. No porque te opongas al mundo, sino porque dejas de desaparecer dentro de él. Cuando alineas lo que sientes con lo que reconoces, el deseo se vuelve más claro, más estable y menos conflictivo. Ya no estás dividida entre lo que deberías querer y lo que realmente te mueve. Y esa integración no solo transforma tu vida íntima, transforma la relación que tienes contigo misma, porque en ese punto el deseo deja de ser una negociación constante y se convierte en una expresión honesta de quién eres, incluso cuando nadie está mirando. Integrar el deseo sin culpa es uno de los procesos más profundos y al mismo tiempo más resistidos. La culpa no nace del deseo en sí, sino del choque entre lo que sientes y lo que aprendiste que estaba permitido sentir. Desde muy temprano, muchas personas interiorizan la idea de que desear ciertas cosas es peligroso, incorrecto o vergonzoso. Así, el deseo se fragmenta. Una parte quiere expresarse y otra se encarga de vigilarla, corregirla o castigarla. En ese conflicto interno, la energía vital se bloquea. Cuando el deseo es reprimido, no desaparece, cambia de forma. Se esconde en fantasías no reconocidas, en elecciones contradictorias, en impulsos que aparecen sin contexto
o en relaciones que no logras sostener con claridad. La culpa no purifica el deseo, lo vuelve opaco. Cuanto más lo niegas, más fuerza acumula en el inconsciente. Integrar, en cambio, implica traerlo a la conciencia sin necesidad de justificarlo ni condenarlo. Integrar no es actuar todo lo que deseas. Esta confusión es clave. Comprender el deseo no significa obedecerlo ciegamente, sino escucharlo con madurez. Hay deseos que piden expresión directa y otros que solo piden ser entendidos. Cuando te das permiso para reconocer lo que sientes, recuperas el poder de elegir. La culpa te quita elección porque te obliga a reaccionar desde la negación o el exceso. La integración te devuelve soberanía. La culpa suele disfrazarse de autocontrol, pero en realidad es una forma de violencia interna. Te habla con una voz severa que te exige ser distinta de lo que eres en ese momento. Esa voz no te protege, te divide. Al integrar el deseo, empiezas a reemplazar esa voz por una mirada más honesta y compasiva. No para complacerte, sino para comprenderte. Y comprenderte no te debilita, te ordena. Aceptar el deseo implica aceptar tu complejidad. Implica reconocer que no eres una idea fija, sino un proceso vivo, que puedes sentir atracción y contradicción al mismo tiempo, que puedes desear intensidad y también calma, que puedes tener impulsos que no encajan en tu narrativa consciente y aún así seguir siendo íntegra. La integración ocurre cuando dejas de exigirte coherencia perfecta y empiezas a permitirte verdad emocional. Cuando el deseo se integra, deja de operar desde las sombras. Ya no necesita manifestarse de forma compulsiva ni confusa. Pierde su carácter obsesivo porque ha sido visto. La conciencia actúa como un regulador natural. Lo que antes parecía incontrolable se vuelve manejable no por represión, sino por claridad. El deseo integrado no te domina ni te sabotea, se alinea contigo. Este proceso también transforma la relación con el placer. El placer deja de estar cargado de ansiedad, miedo a ser descubierta o sensación de culpa posterior. Se vuelve más presente, más consciente, más propio, no porque todo esté permitido, sino porque lo que eliges nace de un lugar más honesto. El cuerpo se relaja cuando deja de ser juzgado internamente. Integrar el deseo es, en el fondo, un acto de reconciliación contigo misma. Dejas de verte como un campo de batalla y empiezas a verte como un sistema que busca equilibrio. El deseo no es un enemigo que deba ser controlado, ni un amo al que debas obedecer. Es una señal, una expresión de tu energía vital, de tus necesidades, de tus zonas no exploradas. Cuando la culpa se disuelve, el deseo se vuelve más claro y menos urgente. Ya no grita porque ha sido escuchado, y en ese silencio nuevo aparece algo poderoso, una sensación de coherencia interna, no perfecta, pero real. Ahí, el deseo deja de ser una carga y se convierte en una fuente de autoconocimiento profundo, porque cuando puedes mirarlo sin culpa, empiezas a habitarte completa, sin fragmentarte para encajar. Conocerte a través del deseo implica aceptar que hay una parte de ti que no se explica con argumentos ni se ordena con normas. El deseo es un lenguaje primario, anterior a las palabras, que habla en sensaciones, imágenes, impulsos y silencios. Cuando aprendes a escucharlo, no como una orden, sino como un mensaje, se abre un acceso directo a tu identidad más profunda. No a la identidad que presentas, sino a la que habita en ti incluso cuando no estás intentando ser nadie. El deseo revela capas que otras formas de introspección no alcanzan. Puedes analizar tus pensamientos, revisar tus decisiones y narrar tu historia. Pero el deseo muestra lo que todavía está vivo en ti ahora. No habla del pasado como recuerdo, ni del futuro como proyecto. Habla del presente emocional. Por eso es tan incómodo y tan valioso. Te enfrenta con lo que realmente te mueve, no con lo que dices que te mueve. Cuando observas tu deseo con honestidad, empiezas a notar cómo cambia según tu estado interno. Hay deseos que aparecen cuando te sientes fuerte, otros cuando te sientes vulnerable. Algunos surgen desde la expansión, otros desde la necesidad. Esa variación no es incoherencia, es información. Te muestra qué partes de ti buscan expresión en cada momento. Conocerte no es fijarte en una sola versión, sino reconocer ese movimiento interno. El deseo también señala tus límites actuales. Muestra hasta dónde te permites sentir, cuánto placer toleras,
cuánta intimidad puedes sostener sin cerrarte o perderte. Si el deseo se apaga fácilmente, quizá hay miedo a la entrega. Si se intensifica de forma desbordante, quizá hay una búsqueda de escape. Ninguna de estas respuestas es definitiva. Son fotografías temporales de tu estado interno. Leerlas con atención te permite ajustarte, no juzgarte. A través del deseo descubres qué valoras realmente, no lo que admiras en abstracto, sino lo que tu cuerpo reconoce como significativo. Tal vez valoras la presencia, la firmeza, la ternura, la intensidad, la libertad. El deseo no enumera valores, los encarna, y al hacerlo, te muestra qué tipo de experiencia vital estás buscando, incluso cuando aún no sabes cómo nombrarla. Conocerte a través del deseo también implica aceptar tus contradicciones. Puedes desear cosas opuestas en distintos momentos sin que eso te invalide. El error está en exigir una coherencia rígida a algo que es vivo. Cuando te permites observar sin intentar corregir de inmediato, aparece una comprensión más amplia de ti misma. No una definición cerrada, sino una relación más fluida con tu mundo interno. Este tipo de autoconocimiento no busca controlarte, sino alinearte. Cuanto más claro tienes lo que tu deseo revela, menos te pierdes en elecciones automáticas. No porque el deseo desaparezca, sino porque deja de actuar solo desde el inconsciente. Empiezas a reconocer cuándo un impulso te acerca a ti y cuándo te aleja. Esa distinción es una forma profunda de madurez emocional. Mirar el deseo de frente también fortalece tu autonomía. Dejas de depender tanto de validaciones externas para entenderte. No necesitas que alguien te defina, porque tienes acceso directo a una fuente interna de verdad. El deseo se convierte en una brújula, no infalible, pero honesta. No te dice qué hacer, te dice dónde estás. Al final, conocerte a través del deseo no es reducirte a lo que sientes, sino integrar lo que sientes a quién eres. Es permitir que esa energía vital tenga un lugar consciente en tu vida. Cuando haces eso, algo se ordena por dentro. No desaparecen las dudas ni los conflictos, pero ya no estás desconectada de ti misma. Y esa conexión, silenciosa pero firme, es una de las formas más auténticas de conocerte realmente.